quiero que tomemos en cuenta, tomemos en consideración que al estar hablando sobre la familia en el corazón de Dios, tenemos que entender que nosotros no fuimos los que nos inventamos los hijos, porque tampoco nosotros existimos por cuenta propia. Dice la Biblia que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, partiendo de ahí, ya tendremos que entender que quien nos hizo a nosotros también nos ha ayudado para crear a nuestra familia. Y ahí pues cada quien hemos ido tomando lo que nos corresponde durante el tiempo que ha ido transcurriendo. Tenemos como intención para esta vez, como siempre, hacer un recordatorio orientador en cuanto a lo que en sí significa la familia para el Señor. Hemos estado tomando en cuenta que necesitamos oírlo una y más veces para que así podamos valorar lo que tanto tenemos en casa, valorar lo que somos. Llega un momento en el que se extrañan a los que hoy nos desesperan. Tendremos que considerar que desde el punto de vista de la acción como familia, tenemos lugares que no los puede llenar nadie más que los que conforman la familia. Y aquí tenemos que entender que en la familia se conforma una idea de individualidad. ¿Por qué digo individualidad? Porque a pesar de que somos 5, 4, 3, 2, o somos 10, o somos más, a pesar de que tenemos esa situación de ser tantos, tenemos que reconocer que somos individuos. Y cuando hablamos de la individualidad estamos hablando de que cada persona tiene facultades para tomar sus propias decisiones. De hecho, no vamos a escoger la ropa de acuerdo al gusto de otros, sino al gusto de nosotros. Casi siempre, cuando ya tenemos capacidad para distinguir, para resolver, resultamos que nos ponemos los colores que nos gustan y el atavío que queremos. Eso significa que en todo podemos respetar que hay personas que van a tomar en sí decisiones por sí mismas, y aunque parezcan que otros dirigen esas decisiones, al final de cuentas quien las toma son las personas. Y eso vamos a tomarlo muy en cuenta. Hoy estamos hablando acerca de que cada uno de nosotros somos individuos y no importa si al final de cuentas las decisiones que tomamos tienen consecuencias desagradables. Lo cierto es que aunque tenga consecuencias desagradables, las decisiones que tomamos, de todos modos, somos responsables de las decisiones que tomamos. Y eso no lo podemos cambiar. Tenemos que reconocer que el hecho de ser humanos, el hecho de ser seres humanos y el hecho de ser individuos, eso también nos da la idea de que nosotros no podemos responder por las decisiones que otros toman. No podemos responder por los actos de otros. Cada quien tiene que hacerse responsable por lo que hace. Y tenemos que orientarnos sobre esto porque algunas veces lo que hacemos, y casi siempre pasa, que cuando algo está saliendo mal, siempre culpamos al vecino. No lo culpamos cuando todo está saliendo bien, pero cuando algo sale mal, siempre buscamos en quién recostarnos. Yo pudiera decir que al estar ante ustedes, la culpa es de alguien, pero tengo que asumir que el hecho de que yo haya aceptado una postulación, eso ya recae sobre mí una responsabilidad. Así que no puedo culpar a otro por las decisiones que yo tomo. El resultado final es mi cuenta. Tenemos que comprender, mis hermanos, que al ir a la palabra del Señor, tenemos que partir de uno de los libros del Antiguo Testamento. Y quiero que usted puntualice conmigo, a lo mejor no puede tenerlo en esta versión, pero al leerlo en la palabra de Dios para todos, en Eclesiastés capítulo número 12, versículo 13 y 14. Ahí leemos que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. El eterno Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y será Dios el que juzgue a cada persona.
Esto quiere decir que si partimos de la idea de la selección, cada uno de nosotros tiene que entender que Dios va a tomar conciencia de lo que hacemos y nos va a pasar la lista de lo que hemos hecho y aún aquellas cosas que ni siquiera sabe la gente que hemos cometido. Aquellas cosas que solamente nosotros sabemos que las hemos hecho en privado, aún esas van a salir a la luz y tienen que ver con nuestras decisiones. Otro pasaje que podemos puntualizar es el número 1 de, 1 Pedro capítulo 4 versículo 15 en la traducción lenguaje actual. Y ahí la palabra del Señor nos dice que si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, que no sea por ladrón, que no sea por bandido, ni tampoco por meterse en asuntos ajenos. Y aquí ya tenemos bastante claridad. O sea, que ninguno sufra por asuntos que no le corresponden, o sea, por ninguna razón y menos por meterse en las cosas de las demás personas. ¿Qué quiere decir esto? Cada quien es responsable de sus actos. Y ahí tenemos que puntualizar otro pasaje. Esto nos ayuda para comprender que en el consejo bíblico encontramos razón para que sostengamos el por qué no deberíamos meternos en las decisiones de otras personas, a no ser que nos pidan consejo, a no ser que tengamos la capacidad de padres o educadores y que tengamos que orientar. Pero caso contrario, simplemente porque a usted no le gusta lo que yo hago y usted no tiene injerencia sobre mi vida, pues más tiene que aceptar que yo soy responsable de mis actos y que no me puede usted obligar a que yo haga lo que usted quiere, porque yo soy una persona igual que usted. Y en el momento que yo hago lo que usted quiere o que yo actúo solamente porque usted no esté mal, entonces yo dejo de ser persona y me constituyo en una marioneta o en un títere. Y no, esto no es así. Entonces, todos merecemos reconocer que tenemos un espacio y que cada quien hace lo que corresponde a sus decisiones. Y usted dirá, qué raro lo que está diciendo hoy, pero el caso es que hay palabras que nos ayudan a entender este asunto. Dice Gálatas capítulo número 6, versículos 4 y 5, esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno es responsable de su propia conducta. Y quiero que entendamos que con esta palabra no estamos tratando de pensar en la tolerancia, una tolerancia falsa, porque pudiera decirse que nadie tiene que meterse conmigo y los hijos pudieran pensar que con esta palabra se le está dando rienda suelta para que ninguno se meta con usted. Pero debo decir que los hijos tienen que respetar a los padres. Así que no es para que los hijos tomen supremacía sobre los padres, sino estamos pensando que cuando llegamos a la madurez, llegamos a la capacidad de tomar conciencia de nuestros actos, entonces es que nosotros somos responsables de nuestros actos. No es que los hijos no se tenga que meter nadie con ellos. En este caso nosotros somos autoridad en la casa, somos una autoridad delegada y los padres tienen injerencia sobre los hijos. Y todo aquello que está bajo el techo y que hay una autoridad en esa casa, de todo lo que está en esa casa, que tiene una cabeza y que tiene una administración, obviamente está bajo la disposición y dirección de esa administración. Eso no lo podemos obviar. Pero hay momentos en los que tenemos que entender que hay disposiciones que asumimos que tienen que ver con nuestro futuro o nuestra realización. Por decir algo, mis padres no me pueden obligar a mí que yo tome la carrera que ellos tienen por causa de que para ellos funciona, porque pudiera ser que ellos son buenos para la matemática, pero yo no lo soy. Entonces resulta que si ellos me exigen a la carrera que ellos quieren, porque para ellos esa carrera funcionó,
están violentando mis derechos y mi disposición. Entonces, a lo mejor mis padres son personas que se defienden en la contabilidad, pero yo ni siquiera me puedo contar los dedos de la mano. Entonces no vamos a ver competencia o compatibilidad. Así que hay cosas que tenemos que reconocer, en las que sí vale la pena que nos respetemos unos a otros. La pregunta que me hago ahorita es, ¿qué deberíamos tener siempre presente? Y quiero que comprendamos, mis hermanos, que cuando hablamos de esto que estoy tratando de puntualizar, ninguno debería meterse en nuestras decisiones. Por supuesto, sí y solo sí debemos ser instruidos, orientados, corregidos por nuestros mayores. Que quede claro que si hablamos nosotros de personas que van a tener injerencia sobre nosotros, entonces las que tienen injerencia sobre nosotros serían las personas que nos instruyen, que nos orientan, que nos corrigen y que nos dan el camino a seguir. Y en este caso serían nuestros padres y nuestros maestros. Ellos sí tienen injerencia, pero no para que yo tome decisión, sino para enseñarme el camino. Al fin de cuentas, el que tome el camino correcto y que tome el camino malo, pudiera tener que ver con su ejemplo para conmigo. Pero al final, si yo ya soy una persona de mayor edad y que tengo capacidad para pensar y decidir, al final yo soy el responsable de qué camino voy a tomar. Quiero decir que con esto que estamos tratando de decir, que nosotros no deberíamos tratar de hacer siempre las cosas que pensamos hacer porque creemos que están correctas. Y aquí puedo decir con claridad, nosotros deberíamos tratar de hacer siempre lo correcto, ya que realmente intuimos y de acuerdo con nuestra conciencia, tenemos que reconocer que todos hemos recibido cierto conocimiento. Ya sabemos que no en todo caso la leche con la sal concuerdan. No podemos pensar en hacer una bebida y ponerle toda clase de sabores, porque para cada cosa hemos sido enseñados cómo se realiza. Y aquí tenemos que puntualizar que todos tenemos cierto conocimiento que hemos recibido de nuestros padres o de nuestros maestros. Entonces vamos a proceder en base a lo que hemos aprendido. Ya hemos hablado de esto y como personas tenemos que resolver cuál conviene y cuál no conviene. En nuestro entendimiento, quiero decir que conocemos muy bien las cosas que son correctas y tenemos que entender que somos conocedores de la verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, esto quiere decir, si tenemos golpe de conciencia a manera de presentimiento de que algo está bien o que algo no está bien, si nuestro corazón no nos reprende o si nuestro corazón nos reprende, entonces como ya somos mayores de edad, ya podemos entender qué cosas sí están bien y qué cosas están mal. Eso ya lo podemos entender. Y como ya lo podemos entender, es a partir de ahí que tenemos que entender que el primer mensajero de nuestro corazón es nuestra misma conciencia. Yo quiero asegurar que todos los que están aquí tienen conciencia de sus actos y pueden presentir cuando las cosas están saliendo bien y pueden presentir cuando las cosas están saliendo mal. Esto es así. O sea, no podemos decir es que no sabía. No, desde antes de tomar un camino ya presentimos que algo va a pasar en el camino y vamos pendiente de lo que pueda suscitarse. Dijo el escritor en 1 Juan capítulo 3 versículo 19 al 21 que dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, entonces confianza tenemos en Dios. Si al actuar tenemos tranquilidad, será porque estamos seguros que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y me venía un texto a la mente otra vez del Antiguo Testamento. Fíjense que el Eterno le dijo a Caín, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado.
El pecado está a la puerta, a la espera y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo. No te dejes dominar por el pecado. Génesis capítulo 4, versículo 7. Aquí podemos puntualizar que aún para pecar, el Eterno le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú tienes autoridad para decir no. Sin embargo, si tú dices sí, debes entender que las consecuencias vendrán. Y así fue. Todos sabemos el cuadro de Caín. Aunque el Eterno le advirtió que debería detenerse antes de actuar y que haciendo lo correcto él podía estar mejor, él actuó mal y sus consecuencias tuvo. Ya sabemos qué pasó con Caín. Todos hemos sido instruidos por nuestros mayores y tenemos capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Debemos recordar qué cosas son pecado y sabemos que si alguien sabe las cosas y sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace, aún esto le es pecado. Y aquí tendremos que entender que Santiago está diciendo que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí hay una decisión que tomar. Yo quisiera hacer un paréntesis. Pero muchos de nosotros sabemos que hay cosas que tenemos que realizar como personas. Tenemos un cónyuge al lado. Y algunas veces actuamos de manera necia, porque sabemos qué cosas tendríamos que hacer o dejar de hacer para que nuestra relación funcione. Pero casi siempre le dejamos la tarea a la otra persona. Casi siempre. Y algunos tenemos un tremendo orgullo que no aceptamos, que también somos personas con disposición y que necesitamos reconocer que las otras personas merecen el respeto que nosotros estamos exigiendo. Y aquí tenemos que puntualizar, no tenemos que ser caprichosos y decir, bueno, el pastor dijo que me tenés que respetar con mis decisiones. Si se trata de la familia o de la pareja, no todas las decisiones, sino solamente algunas cosas que ya se toman como disposición porque esas cosas que voy a hacer sé que me convienen. Por ejemplo, el casarme o no casarme. Si me caso o no me caso, razones tendré para una de las dos cosas que haga. Nadie tiene que decirme, vos ya te está dejando el tren, o ya te dejó la carreta, o qué pasó, te pusiste viejo y vas a hacer cualquier cosa. No tengo que dejarme llevar por los pensamientos de las personas en ese sentido, porque yo sé por qué me voy a casar o por qué voy a dejar de casarme. Como suele pasar con algunas personas que son ancianas o que son personas adultas. Algunos cometemos el error de decirles, mire, ¿usted por qué no se casó? Ya está con una edad grande y dice, mire, ¿por qué esto no se hizo acompañar de alguien? Realmente, si analizamos el asunto, ninguno debería meterse en las decisiones de las personas. Si alguien resolvió casarse o no casarse, es un asunto personal. No tendremos nosotros que resolver eso y que aquí todos tienen que ser casados. Alguien me hacía una pregunta y es si para ser miembro de la iglesia tenemos que estar casados. Entonces tendríamos problema con algunos que no se han casado, porque no es una exigencia que los que para ser miembro de la iglesia sean casados. Entonces tendríamos que correr con los jóvenes o esperar a muy tarde edad para que ellos se hagan miembros, y si nunca se casaron, nunca serán miembros de la iglesia. O sea que hay cosas que no se pueden confundir. Hay cosas que tenemos que respetarlas de acuerdo a las disposiciones de cada persona. Y aquí tendremos que entender, mis hermanos, que como personas quiere decir que somos responsables, y si estamos en el camino correcto y si mis padres me orientaron de la manera correcta, entonces yo debo resolver qué hacer con mi vida. Pareciera que dijera que a nadie le importa mi vida. Dije anteriormente que hay mentores, hay instructores, hay mayores de edad, hay personas que están responsables de la dirección de mi vida. Y a ellos yo le doy la facultad para que me orienten, para que me guíen, para que estén conmigo. Pero eso no quiere decir que todo el mundo va a estar metiéndose en mi vida. Espero que quede claro esto. Es que el permiso yo se lo doy a quien se lo quiero dar. Yo escogí mis maestros, no escogí mis padres. Ellos son mis padres y tengo que respetarlos y tengo que honrarlos.
y ellos tienen toda autoridad para orientarme. Tomo decisiones en base a la orientación que recibo de ellos. Pero eso no estoy diciendo que quien quiera se va a meter con mi vida. Solo tienen permiso de meterse con mi vida solo mis maestros, mis mentores, mis guías, mis autoridades. Pero no todos son mis autoridades. Mis autoridades son ciertas personas. Espero que esté quedando claro. Entonces quiere decir que usted no puede meterse en la vida de los demás si no le han autorizado que usted tome injerencia. ¿Quedó claro esto? Y perdone que parece un poco ofensivo, pero quiero decirles, mis hermanos, y me van a disculpar por esto que voy a decir, pero lo voy a decir muy intencional. Pero algunas personas nos hemos metido en el camino de los demás, nos hemos metido en el camino de otros y no hemos sido bien vistos. Nos hemos ganado un enemigo. Nos hubiéramos ahorrado ese enemigo. Pero cuando alguien nos evade, nos está diciendo, por favor, respétame, no te metas con mi vida. Eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. O sea, hay un mensaje que se le dio a Lot, por ejemplo. Y a Lot se le dijo, escapa por tu vida y no mires tras ti. Y Lot salió de Sodoma y de Gomorra. Su esposa no atendió la orden. No hizo caso a la recomendación y se perdió. Pero Lot se logró defender porque la orden era escapa por tu vida. Y el mensaje para nosotros es escapa por tu vida. Si miras que a otro le está pasando algo que no es correcto, procura aprender la lección. No lo hagas, pero no te metas en la vida de él. Si no te ha autorizado, por lo menos pidiéndote un consejo, pidiéndote una orientación, o si no es tu autoridad inmediata superior a quien has facultado con tu propio permiso, con tu propia disposición, o que por naturaleza ellos sean nuestros padres. Espero que esté quedando claro el asunto. No quiero crear confusión aquí. Queremos entender que los padres y los maestros han educado a su familia y lo han hecho bien, en la forma y la manera que han podido hacerlo. Los hijos han tenido patrones de comportamiento. Seguramente están conscientes de sus actos y si ellos actúan a su manera, sus razones tendrán. Y si actúan mal, a lo mejor sus razones tendrán. Y ya dije anteriormente que algunas veces nosotros estamos instruyendo a los hijos y no quisiéramos que ellos se estén comportando como están comportándose, pero el comportamiento de ellos obedece a que nosotros descuidamos ciertas áreas de la educación de ellos y ahora resolvieron tomar un sendero equivocado. En ese caso somos responsables nosotros y vamos a pagar las consecuencias de una mala enseñanza. Y como padres sí podemos aconsejar a nuestros hijos siempre y cuando nuestros hijos no sean agredidos, porque tenemos que cuidar que como personas ellos merecen también nuestro respeto y nuestro trato. No podemos jalarle las orejas a una persona adulta como lo hacíamos con un pequeño. Tendremos que entender que no podemos hacerlo. Ahí es donde tendremos que reconocer que hay momentos en los que sí podemos ser testigos de la autoridad. Tenemos que ver, mis hermanos, que nos interesa demasiado mucho que cada uno de nosotros entendamos que vamos a entregar cuenta delante del Señor. Y aquí tenemos que admitir que cada uno de nosotros dará cuenta de su propia vida y decisión al Señor. Cada uno deberá respetar el estado de decisión de cada persona. Cada uno debe escapar por su propia vida. No podemos agarrar de la mano a alguien y jalarlo para que haga lo que nosotros queremos que haga, si esa persona ya es mayor de edad o es igual que nosotros. Si esa persona tiene el mismo derecho que nosotros, las mismas disposiciones que nosotros, no podemos exigirle que haga algo solo porque nosotros queremos que se haga. Y ahí es donde yo tengo que entender el ejemplo del gran maestro y Señor. Él no obliga a la gente a servirlo. Simplemente les dice, si alguno de ustedes considera que es importante que me sigan, solo tienen que hacer una cosa: negarse a sí mismo, tomar luego su cruz y seguirme. Pero Él no está obligando a nadie que le siga. Y si el Maestro y Señor no obliga a nadie para que le siga,
entonces la pregunta es, ¿quién somos nosotros para meternos en la vida de las personas y exigirles que hagan lo que nosotros queremos que hagan? Alguien dirá, esta no me la esperaba. Pues ni yo tampoco. Pero es necesario decirlo. Porque hay personas que se han dañado por nuestras intervenciones. Y seguramente aquí hay personas que se han metido en las disposiciones de otros, se han metido en la vida de los demás y han resultado perjudicando en cambio de servir de bien. Y se lo quiero decir así con mucha propiedad. No porque esté pensando en señalar o ponerle nombre a alguien o etiquetar a nadie, no. Porque algunas veces, como nos consideramos cierta autoridad, entonces hacemos cosas que cuando venimos a sentir nos estamos metiendo en la vida de los demás. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Hablando del Estado, por ejemplo, hay 4, 5, 6 y más estados que pueda reconocer en cuanto al estado de civil, o sea, lo que regula si la persona está sola o está casada. Y por ejemplo, tenemos algunos estados. Aparecen los que se quedan solteros. Está el estado cuando son novios, cuando son casados, también cuando son divorciados, también cuando se casan de nuevo, también cuando solo están unidos así porque ellos lo resolvieron sin ir ante la ley, o también podemos pensar los que son viudos o los que son padres solteros. Cada una de esas situaciones son estados que asume la gente. Por ejemplo, yo me voy a quedar soltero toda mi vida, mis razones tendré. Yo me voy a casar, mis razones tendré. Yo estoy seleccionando a una persona para casarme con ella y voy a entrar en un proceso de noviazgo, mis razones tendré. Cada uno de esos estados debe de tomarse en cuenta que en el caso de los jóvenes deben escoger mentores para que les ayuden en experiencia, que ellos les puedan comentar cómo le han hecho para que la vida les funcione. Por ejemplo, si pensamos en una persona que se va a casar el siguiente año y platica conmigo en cuanto a cómo le he hecho yo, me preguntaría primero cuántos años pasó en su noviazgo y yo le contestaría cuántos. Luego me preguntaría cuáles fueron sus peores momentos en su noviazgo. Yo le diría pues ninguno o estos. Y eso ya serviría para que esta familia que me buscó para aconsejar o para consejería, entonces ellos me dan autoridad a mí para que yo intervenga en orientación. Pero no me puedo dar el lujo de decirles, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, porque eso ya estaría alterando la disposición de ellos. Lo que yo le diría es lo siguiente, yo no haría esto, no haría esto, no haría esto, no haría esto, pero tú sabes si te conviene o no tomar mi consejo. Al fin de cuentas, lo que yo estoy haciendo es respondiendo a una necesidad, pero al final quien resuelve, si toma el consejo, es quien lo pide. ¿Sí queda claro? No estamos hablando de que podemos hacer lo que se nos da la gana. Y dice la Biblia, si tú no quieres temer a la ley, entonces haz lo bueno. Quiere decir que sí tendremos que hacer las cosas con sentido común. O sea, en qué me va a ir bien y en qué me puede ir mal. Y eso tendremos que puntualizarlo. Hermanos amados, quiero decirles que solo podemos llegar a donde el vecino nos permite. ¿O no es así? ¿Qué piensa? Solo podemos llegar a donde el vecino nos permite. Yo llego a su casa. Yo no puedo meterme a su casa e irme hasta su dormitorio. ¿Por qué no puedo? Porque usted no me ha dicho que me vaya hasta el dormitorio. Usted me puso una silla a donde usted la quiso poner. Y ahí me sentó. Ahí puedo pasar el día entero si usted no me cambia de lugar. Es mi obligación estar allí hasta que usted me diga pase adelante o yo tenga que decirle me voy. Tenemos que entender que nosotros llegamos hasta donde el vecino nos permite llegar. Si algunos de nosotros permitimos que se nos pasen por encima y que nos falten el respeto, eso ya son otros 2 billetes. Pero realmente lo que tendremos que hacer es que tenemos que entender que tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Cada persona establece hasta dónde podemos llegar a su intimidad.
no podemos cambiarlo. Y quiero decirles, mis hermanos, que en este sentido, si no podemos cambiar una situación en una familia que ha caído en algún problema irremediable, porque nuestros límites no lo permiten, entonces cuidemos de no hacer leña del árbol caído. Algunas veces no podemos arreglar el problema. Por decirles algo, nos encontramos con una pareja que tuvo que volverse a casar, pero no estamos de acuerdo con el recasamiento. No estamos de acuerdo. Sí, usted no está de acuerdo, pero usted no conoce la situación de la persona que le correspondió. Usted dice, una persona se queda soltera, pero joven, y tiene un mundo infeliz encima. Hay situaciones que no puede remediar sola, pero por el miedo a la sociedad, mejor prefiere no casarse. Estoy hablando de cualquier estado. Entonces, mis hermanos amados, los resultados de las decisiones las reciben quien toma las decisiones. Nosotros lo único que podemos hacer es aconsejar. Y la gente sabe si va a seguir el consejo o lo va a despreciar. Es por eso que desde la predicación lo que hacemos es sugerir. Pero la gente al final sabe si cambia o sigue igual. Ni siquiera el Señor se metió a preocuparse por lo que dirá la gente. Cuando la gente se le estaba yendo y le dijeron, maestro, tu palabra es muy dura, así ¿quién puede ser salvo? Y Jesús les dijo, yo no tengo problema con eso, si quieren se van. Pero Pedro dijo, no nos podemos ir porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero esa ya fue una resolución de Pedro, no fue una exigencia del maestro. Espero que así podamos entender en qué estamos tratando de explicar este asunto. Así que, mis hermanos, la enseñanza de la Iglesia de Dios, por ejemplo, nuestra enseñanza, es muy responsable en lo que parte en cuanto a la familia. La prioridad de la familia. La familia es la unidad básica de las relaciones humanas y como tal es indispensable para la sociedad y también para la Iglesia. La familia es de origen divino, por lo tanto, tiene un carácter institucional que exige que se le ministre con prioridad, tanto desde el punto de vista personal como también colectivo. La práctica de las disciplinas y virtudes cristianas deben empezar en el hogar. Por lo tanto, la familia cristiana debe establecer un plan para la celebración de cultos y tratar de educar a su familia en los principios y valores correctos. Y quiero decir algo, para que no tengamos miedo que nuestros hijos tomen un camino equivocado y que no los estemos sobreprotegiendo y que ellos parezcan más títeres que hijos nuestros, para que no tengamos esa necesidad, lo que tenemos que hacer es instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo, él sabrá qué camino tomar. Algunas veces tenemos que estar encima de los hijos y decirle, cuidado hacer eso, cuidado hacer lo otro, y la persona está mayor de edad. No debería ser así. Si educamos a los hijos desde temprana edad, no tendremos pena que cuando ellos salgan a la sociedad, que cuando ellos estén en la sociedad, no tendremos pena alguna de que ellos se van a perder. ¿Por qué? Cumplimos en casa lo que tendríamos que haber cumplido en casa. En el momento que ellos maduran, que hay personas que maduran muy tarde y hay personas que nunca maduran. Si una persona nunca maduró, entonces hay que estarle ayudando. Y ese caso de que nunca maduró es porque tiene problemas en su mente, tiene problemas, o sea, es una persona discapacitada. Pero si una persona tiene su sentido común bien desarrollado, sabe perfectamente qué es lo que está haciendo y sabe las consecuencias. Si una persona sabe lo que está haciendo y sabe las consecuencias y así se comporta mal, entonces es un necio. Pero aún así hay que dejarlo en su necedad. Así dice la Biblia. No respondas al necio según su necedad para que no seas un necio igual que él. Así que si alguien dice, a mí nadie me manda, no hay problema. Tiene razón, es verdad. Nadie lo manda, pero sus consecuencias debe esperarlas, porque donde no hay ley, el pueblo se desenfrena.
y el desenfreno es problema. Tenemos que entender que no afectamos a la persona con las que le demostramos que no le importa nuestra vida. Afectamos nuestra propia vida. Tendremos que entenderlo, pero aún así no se nos permite llegar más allá de donde la persona nos dice estése. Aquí tenemos que llegar en buenas conclusiones. Pareciera que nos estamos contradiciendo, pero estamos tratando de explicar que no podemos confundir la injerencia de una autoridad a la disposición de nuestra mentalidad. Yo los invito a todos a ustedes que vengan al culto, pero vienen los que quieren venir al culto. No vamos a obligar a la gente que venga al culto. La gente viene porque tiene necesidad, resuelve venir y hacemos un equipo de adoración al Señor. Pero todos estamos porque obedecimos al llamado que el Eterno nos hizo a través de su Espíritu y nos congregamos. Pero en la tierra nadie nos puede obligar a congregarnos, excepto aquellos que trabajamos para una institución que nos da de comer. Ya esos son otros asuntos. En ese caso, pues usted de todos modos resolvió ponerse al servicio de esa institución, y el que usted sirva para esa institución también es voluntad suya. Así que tiene que aceptar que usted fue que autorizó a una institución para que tome dominio sobre sus decisiones. Así que, mis hermanos, si hablamos de la santidad del matrimonio, el matrimonio es ordenado por Dios, donde un hombre y una mujer se unen espiritualmente como una sola carne. Eso lo estoy leyendo en las disposiciones de la iglesia. El matrimonio es un compromiso para toda la vida y la fornicación es la única concesión bíblica para el divorcio. La Biblia estrictamente prohíbe la relación sexual, ya sea antes del matrimonio o con otra persona que no es su cónyuge. Para alcanzar la santidad en el matrimonio, los cónyuges deben esforzarse por mantener una relación placentera, armoniosa y santa. Y de aquí quiero puntualizar algo. La esposa y el esposo no son esclavos uno del otro. Son una pareja que contrajeron matrimonio. Y ante el funcionario de la ley o el sacerdote o el pastor, las personas comparecieron y revelaron que son de su sano juicio y que estando libre de cualquier recargo, resuelven aceptarse el uno al otro en mutuo consentimiento. Así que se le hace una pregunta a él y le dice: ¿quieres guardarte solo para ella mientras tanto los dos vivan? Y él dice amén, y lo mismo le preguntan a ella. O sea, después de facultades que ellos mismos se otorgan, entonces se firma el acta de que estos dos ahora se pertenecen uno al otro. Pero no están diciendo: a partir de hoy tenés un jefe que te mande. Lo que le están diciendo es que ahora es uno solo. Quiere decir que para hacer cualquier cosa a partir de hoy tienen que conversar, ponerse de acuerdo, porque no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Y en el matrimonio no manda él ni manda ella. En el matrimonio los dos dirigen sabiamente el hogar. Cuando ella manda o cuando él manda, no funciona correctamente el matrimonio. ¿Se está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Va contra nuestros principios, contra nuestra cultura. Pero en el matrimonio lo que se hace es establecer un acuerdo. Y juntos disponemos lo que vamos a hacer y entonces funcionan bien las cosas. Si usted pinta la casa al color que a usted le gusta, ella le va a decir: ese color no me gusta. Pero qué bueno si la pintan juntos. Así que, mis hermanos, quiero decir que las segundas nupcias, según de acuerdo a nuestras disposiciones, las segundas nupcias, en este caso de una persona que ya estuvo casada y se divorció, dice que sí se podrán realizar únicamente después de haber entendido correctamente lo que dice la palabra de Dios. Y hay algunas citas bíblicas acá: Mateo 19, 7 al 9, Marcos 10, 2 al 12, Lucas 16, 18, Romanos 7, 2 y 3, 1 Corintios 7, 2, 10 y 11. Quiere decir que nosotros tenemos que entender, si habiendo comprendido lo que dice la palabra de Dios, las personas resuelven rehacer su vida, es asunto de ellos y no de nosotros.
Si las personas resuelven divorciarse por alguna razón, es asunto de ellos y no tenemos nosotros más que hacer que aconsejarlos y hablarles de las consecuencias que les esperan, pero son ellos que al final resuelven si van a darles rienda suelta a sus deseos. Porque somos personas, digan que somos personas. Somos personas y tenemos conocimiento y sabemos qué es bueno y qué no es bueno. Así que no vamos a hacer lo que es malo porque tenemos conocimiento. Se espera que como cristianos actuemos correctamente. Así que mis hermanos, dice en nuestras enseñanzas que la iglesia debe aceptar que si una persona tuvo que divorciarse por alguna razón, la iglesia debe estar presta a brindarle su amor, comprensión y orientación a los afectados. No tiene que andar pensando otra cosa más que apoyarlos para que ellos puedan sanar su corazón. Y quiero decirles algo, es más fácil ser esposo cuando nunca estamos casados que cuando ya estuvimos casados y luego volvernos a casar. Porque cuando se casan, después de haber tenido una experiencia, ya llevan sus corazones hechos pedazos los dos. Pero si ellos tienen la voluntad o la disposición de seguirse haciendo pedazos del corazón, es asunto de ellos y no de nosotros. Las personas que rompen su relación matrimonial llevan problemas en el corazón. Llevan sus corazones despedazados y es algo que no se puede resolver, y aunque se casen 10 veces. Pero es asunto de ellos. Nosotros tenemos que respetar esa situación. Si no les podemos ayudar para que pongan la cabeza y descansen, pues no les tenemos que poner un tercio de leña encima para acabarlos de arruinar. Tenemos que ayudarles en la forma que sea necesaria. Y no estoy tratando de defender el pellejo a ninguno más que la realidad que necesitamos entender. La Biblia es clara y nos ayuda que nosotros tenemos que entender que si un cristiano desea permanecer soltero, si su estado civil debe prevalecer así, su decisión debe ser vista como una alternativa bíblica. Así que quiero terminar diciéndoles que hay responsabilidades, hay obligaciones y también hay límites que no podemos obviar cuando estamos en un campo social como la iglesia, pero también habrá que tener facultad para saber dirigir a la gente. Hay algo que tenemos que entender. ¿Qué tal si aprendemos del maestro? Cuando le llevaron una mujer pecadora a Jesús, él pudo aplicar la ley de acuerdo a la ley a como estaba establecida. Pero él usó la ley de Dios y la ley del Espíritu. Y les dijo a los que atacaban a la mujer: si ustedes están libres de pecado, no hay pena, tiren la piedra. Pero ninguno pudo tirar la piedra porque la ley de Dios es más fuerte que la ley de los hombres. Y la conciencia en su corazón les dijo: ustedes no son capaces de tirar la piedra. Y Jesús entonces le dijo a la mujer: ¿ninguno te condenó? ¿No te condenaron los funcionarios de la ley? Y ella dijo: no, maestro, no me condenaron. Entonces Jesús le dijo: pues tampoco yo lo hago. Una cosa sí te recomiendo: ve en paz y no vuelvas a pecar. Es todo lo que puede hacer la iglesia. Que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros y que nos ayude el Señor para aprender del Maestro, y que cuando tengamos que empezar a tratar con personas, empecemos a pensar que las personas tienen voluntad propia y tenemos que respetarlos como tal, con voluntad propia. Luego, si nos permite entablar una conversación, tendremos que llegar hasta donde ellos nos permitan con esa conversación. Ya sean nuestros padres, sean nuestros hijos, sean nuestros vecinos, sea quien sea. Una vez sea una persona de todo conocimiento y nos permite entablar una relación, una conversación de consejería, no podemos pasar más allá de donde las personas nos permiten pasar. Si nosotros nos saltamos la tranca, si nos saltamos los límites, entonces vamos a agredir la intimidad de ellos. Y una vez dañamos la intimidad de alguien, hemos perdido todo derecho. Y si nos maltratan, tenemos que aguantar. Cada vez que nos pasamos al derecho ajeno, nos hacemos responsables de una maltratada. Así que evitémosla. La esposa y el esposo, los hijos y las hijas, los suegros y las suegras, todos tenemos derechos en la familia.
Y si todos respetamos nuestros derechos y nuestros límites, esa casa va a ser una casa como la del huerto del Edén. Y yo anhelo de todo corazón que mi casa y la suya sean casas llenas de paz y bendición. Si vamos a tener a alguien pidiéndonos consejo, esa persona cuando recibe el consejo nos va a abrazar y no nos va a decir, usted cállese, no se mete en mi vida. Así que necesito que las personas me digan, bienvenido, necesito más plática suya, necesito más consejería de usted, y no que me diga, mire, por favor, no se meta conmigo. Y no me lo va a decir a lo mejor, pero desde el momento que una persona ya no me confía, ya no me pide un consejo más, significó que yo me pasé el límite y agredí su derecho y he perdido la confianza. Hermanos en el Señor, si queremos vivir en paz, tenemos que respetar a los demás. Así lo dijo un señor de México, que el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ustedes lo saben muy bien. Entonces tenemos que entender que en la familia, grandes y pequeños, diga conmigo, necesitamos ser reconocidos como personas de todo conocimiento y debemos ser respetados los unos a los otros. Los hijos deben respetar a los padres y los padres también a los hijos, para que ellos vayan aprendiendo cómo se lleva una vida en sociedad con principios y valores saludables. Así que espero que hayan comprendido y que hayamos comprendido lo que hemos tratado de decir. Cada quien debe hacer lo que se le pide y se le permite, y cuando se pasa del límite, lo que está haciendo es perjudicando a su interlocutor. De nosotros depende que la gente nos diga queremos más, o que la gente nos diga por favor, gracias y hasta una próxima. Dios me los bendiga, que la paz del Señor sea con todos.